Ok, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. De verdad es un placer, un gusto y un honor haber sido invitado por los directores a presentar sobre un tema que a mí en lo particular me gusta mucho, que obviamente que es un motivo de trabajo en conjunto entre los otorrinos, cirujanos de cabeza y cuello y los neurocirujanos, ¿no es cierto?, que son los tumores de los senos paranasales que se van hacia la base del cráneo. Acá partimos con un hándicap positivo a nuestro favor, y es que la gente de Anderson ha puesto toda su experiencia y nos entregando el conocimiento, como lo demostraron las charlas recién los doctores de Monte y Sean Raza, que son obviamente referentes en el tema. Entonces hace mucho más fácil hablar un poco lo que a mí me gustaría contarles, que muchas cosas quizás las vamos a repetir, pero desde el punto de vista otorrino es re importante para poder entregar un poco los asientos en los cuales nos vamos a incorporar a esta disciplina. Primero, ¿de qué hablamos? Obviamente, tenemos una gran variedad de tumores por centímetro cúbico, ¿no es cierto?, en las cavidades paranasales en la base del cráneo, donde compartimos con patología maligna, benigna, ¿no es cierto?, y con diferentes tipos histológicos, cosa que es muy importante. Son patologías en general infrecuentes, y eso lo hace difícil, ¿no es cierto?, de abordar y manejar, donde se dice que son 8 por millón, ¿no es cierto?, de habitantes. En general, los tumores malignos del tracto sinonasal no son más que el 1% de los tumores y menos de 3% de la vía aérea digestivo superior. En general, ¿qué necesitan? Y lo hemos conversado, se conversó recién antes de la pausa, de equipos multidisciplinarios que manejen a estos pacientes. Ha existido una mejoría en el manejo que es indudable, que es innegable, que ha sido en los últimos años, fundamentalmente en la sobrevía, ¿no es cierto?, donde en los años 50 no era más allá del 20%, llegando a un 60-80%, obviamente dependiendo de la histología. ¿Cómo como otorrino, cierto?, cuando tenemos una sospecha de tumor maligno nos enfrentamos? Primero, obviamente en función de los síntomas y signos, que tienen que ver, y en este caso en particular, con la anatomía. Dónde está la implantación, ¿no es cierto?, del tumor, dónde está su extensión, nos va a decir dónde está la sintomatología por la cual consulta el paciente. Vamos a realizar una endoscopía siempre, y una vez que tenemos la endoscopía y una sospecha de tumor, vamos a avanzar en paralelo con una biopsia y con imágenes que son complementarias, escáner y resonancia. Una vez que tenemos la endoscopía y la biopsia y las imágenes, vamos a ir a tipificarlo. En general, el más o menos un PET, porque para algunos tumores está mucho más descrito y mucho más estandarizado que el PET es la forma de etapificación, ¿no es cierto?, y estudio de diseminación. En otros todavía contamos con el PANTAC. Como se conversó, en un comité oncológico multidisciplinario vamos a tomar las decisiones. Y estas decisiones que van a ir hacia la cirugía, que obviamente nosotros como cirujanos es lo que a nosotros más nos gusta hacer, pero siempre orientados en la histología. Y esto ha sido un cambio del paradigma en los últimos años. Y vamos a ir viendo algunas cosas que le vamos a pedir a la cirugía para hacer una cirugía segura además para el paciente y con un outcome oncológico que sea comparable a las cirugías antiguas abiertas, ¿no es cierto?, porque fundamentalmente vamos a hablar hoy día un poco más de lo endoscópico. Y con la radioterapia y la quimioterapia como coadyuvancias, ¿no es cierto?, cuando sea necesario, según el paciente lo necesite. Ahora, ¿qué me entregan las imágenes en el diagnóstico? Y esto es re importante. Las imágenes obviamente nos entregan primero un poco las manifestaciones las manifestaciones clínicas y la extensión de la patología, hasta dónde llega, hacia dónde se va, cuáles son nuestros márgenes que tenemos que ir a tratar, ya sea de manera médica o de manera quirúrgica. Es súper importante porque en otras patologías, en otorrino y en neurocirugía también, dan un poco de orientación histológica. Con algunas imágenes más bien clásicas uno puede saber cuál es el diagnóstico. En este caso, no. Las imágenes en las malignidades, sobre todo, son muy disímiles y tienen pocos criterios definidos para darle una orientación histológica al diagnóstico imagenológico. Y lo más importante es que nos va a ayudar a tomar decisiones en el manejo, fundamentalmente en función de la extensión, ¿no es cierto?, de la patología. El estudio histológico es importantísimo. Sí, Y José, que está fallando mi audio. ¿Aló? Sí. El estudio histológico es importantísimo y para nosotros es súper importante entender, sobre todo en centros como países pequeños, donde no tenemos un gran número de pacientes, que existen discrepancias, ¿no es cierto?, que van a alterar la sobrevía en general del paciente y libre de enfermedad. Y sabemos que existen discrepancias que son mayores, incluso en hospitales o en centros grandes como el MD Anderson, ¿no es cierto?, en ciertas patologías o histologías que son más bien de patologías indiferenciadas, como los SNUC,
los carcinomas neuroendocrinos, los neuroblastomas olfatorios, sarcomas o los carcinomas pobremente diferenciados. Pero también encontramos un porcentaje no menor de cambios menores, como en grados histológicos, subtipos y etapas. Por eso hacen que la histología y el estudio histológico sea tan importante y tengamos que tener mucha confianza en los centros que nos están entregando, o nuestro centro que nos esté dando un diagnóstico histológico, ¿no es cierto?, a nuestros pacientes. Más difícil aún se hace cuando tenemos patología indiferenciada, ¿no es cierto?, donde la inmunohistoquímica es fundamental para poder llegar al diagnóstico definitivo y poder entregar un diagnóstico el diagnóstico que nos va a sugerir después el manejo definitivo. ¿Cuáles son los tips desde el punto de vista otorrino? Primero, idealmente revisar las biopsias en pabellón. Las malignidades, sobre todo las más indiferenciadas, sangran mucho. Es difícil ubicar cuál es su sitio de inserción. En el pabellón lo podemos realizar. Además, podemos tomar una biopsia de un lugar que sea más bien necrosis o inflamación. La mucosa nasal es alta, se inflama muy fácil por obstrucción de ciertos ductos o tractos de neumatización o de ventilación. Debemos intentar enviar siempre una muestra suficiente para que podamos hacer un diagnóstico adecuado y debemos tener, obviamente, una patología que sea correcta, que podamos hacer toda la batería de exámenes inmunohistoquímicos que se requieran y que sea confiable para poder hacer un tratamiento adecuado. ¿Cuáles son nuestras reglas del juego, no es cierto?, para poder nosotros enfocarnos bien en nuestros pacientes? En general, que todos los tumores de senos paranasales es mejor tratarlos de novo, ¿ya? Y todo pólipo o masita rara que sale en las imágenes o en la endoscopía en un paciente que consulta por cualquier motivo, deben ser estudiados con imágenes y luego una biopsia, ¿ya? Es importante evitar las resecciones incompletas. Las resecciones incompletas hacen que perdamos los márgenes, hacen que perdamos los límites anatómicos, por lo tanto hacemos que la sobrevida y el pronóstico de nuestro paciente disminuya. Obviamente, idealmente tener equipos de base cráneo con otorrinos y neurocirujanos que estén entrenados en este tipo de cirugía. Debemos buscar una resección que sea completa y con márgenes negativos, ¿no es cierto? Que esa es la que nos va a garantizar un resultado oncológico óptimo. ¿Para qué? Para intentar iniciar precozmente radioterapia si es necesario, antes de las 5 o 6 semanas. En general, ¿cómo podemos manejar a estos pacientes? Médicamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, este rhabdomiosarcoma, que en quimioterapia el paciente evoluciona de manera favorable porque hay pacientes, como conversaba antes el doctor Raza y el doctor Rimonte, que requieren quimios de inducción o el manejo es con quimioterapias. Pero cuando pensamos en hacer una cirugía, ¿no es cierto?, para este tipo de paciente, tenemos que fijarnos en varias cosas. Por ejemplo, este algoritmo de Neuhauser es interesante porque nos dice dónde fijarnos para definir si una cirugía va a ser solo endoscópica, endoscópica más un acceso de cranectomía, un acceso solo transfacial o como los antiguos de otorrino, o transfacial más cranectomía. Y tiene que ver fundamentalmente con el compromiso de la piel, de los huesos nasales, del hueso frontal o de los tejidos orbitarios, ¿ya? Y luego, si es que tenemos un compromiso que es lateral o medial a la órbita, y finalmente, si tenemos o no tenemos un tejido suficiente y adecuado para hacer una reconstrucción. En mi plan preoperatorio, obviamente yo voy a tener que definir si voy a hacer un abordaje unimodal o multimodal, pero además pensar en el cráneo y la base cráneo en 360, o sea, uno puede tener más de un puerto por el cual acceder a un tumor o a un sitio de implantación y puedo hacer accesos combinados que me mejoren, obviamente, el resultado de mi paciente. Debo pensar en los outcomes, qué es lo que quiero conseguir, ¿no es cierto? Revisión completa, mejor sobrevida, solamente cirugía paliativa. Debo pensar en la morbilidad que le voy a entregar a ese paciente. Si por hacer una cirugía, una exanteración demasiado grande, un tumor lo voy a dejar con una morbilidad muy alta, debo pensar quizás otras alternativas de tratamiento. Pensar obviamente en la hospitalización, los tiempos y también los costos. Voy a realizar o no un test de oclusión de balón. Voy a requerir en algunos casos embolizaciones previas y siempre pensar en la reconstrucción. En esta charla no vamos a hablar mucho de reconstrucción porque eso da para probablemente una jornada completa, pero siempre pensar cuando voy a operar un paciente, cómo voy a tapar el defecto, por dónde lo voy a tapar y qué es lo que voy a usar. En cuanto a resecciones abiertas, ¿no es cierto? Tenemos las típicas incisiones que ocupamos como torrinos o cabeza y cuello, ¿no es cierto? Rinotomías laterales, que las ampliamos hacia un Weber-Ferguson, o de globin mediofacial, ¿no es cierto?, que nos permiten hacer una resección de tumores de cavidades paranasales fundamentalmente de la mitad inferior de la cara y que no tengan compromiso hacia la base de cráneo anterior fundamentalmente. Y si es que le agrego un acceso craneal, ¿no es cierto?, hago una cirugía o una resección abierta o craneofacial.
Ahora, puedo realizar también una resección endoscópica o una resección con apoyo endoscópico o una técnica mixta, ¿no es cierto? Ahora, en general las indicaciones de esta cirugía en malignidades han aumentado con los años fundamentalmente porque tenemos mejores imágenes diagnósticas en cuanto a calidad y cobertura. Además, tenemos imágenes de mucha mejor calidad. Tenemos apoyo de navegación, ¿no es cierto? Los neuronavegadores hacen que ciertas situaciones que antes eran muy difíciles de manejar en cuanto a la pérdida de límites anatómicos se hagan mucho más fácil con navegación. Tenemos instrumentación que es específica y especial para la cirugía endoscópica de base de cráneo. Empezamos a emplear técnicas quirúrgicas endoscópicas además. Esto no es microcirugía, esto es endoscopía. Obviamente tenemos accesos que son menos invasivos y en general cosméticamente mejores, que si bien es cierto, como dijo el doctor Raza hace un rato, no es lo más importante, es importante para el paciente cuando uno ofrece ciertas soluciones o ciertas técnicas quirúrgicas. Obviamente tenemos algunas limitaciones cuando quiero ofrecer una cirugía endoscópica exclusiva con intención curativa y que tiene que ver con el compromiso de piel, de la pared anterior del maxilar, compromiso del ápex orbitario, de la órbita, del seno cavernoso, de la carótida, de la fosa infratemporal. Obviamente son contraindicaciones relativas y que requieren quizás accesos abiertos, pero tenemos que saber que para poder hacer una técnica exclusiva endoscópica debo mantenerme en ciertos márgenes anatómicos que me permite la técnica. Esta diapositiva la mostraba hace un rato, pero a mí lo que importa, fundamentalmente una cohorte de, ¿no es cierto?, del MD Anderson, con los diferentes diagnósticos que han ido cambiando del tiempo, pero a mí lo que me importó fundamentalmente es que la sobrevida no depende de la técnica quirúrgica utilizada, cuando se hacen bien, obviamente, cualquiera de las que se elija, sino más bien con la histología del paciente. O sea, los peores sobrevidas tienen que ver con que hay histologías que son más malas que otros, ¿ya? Cuando, para nosotros, sobre todo en los cabezas y cuello de los otorrinos, el carcinoma escamocelular, ¿no es cierto? Sabemos que es un carcinoma que es altamente agresivo, pero cuando se compararon los outcomes en diferentes revisiones sistemáticas de los accesos abiertos y endoscópicos, se vio que los resultados son similares. Por lo tanto, lo importante es una correcta selección del paciente. Otra cosa que es muy importante si uno quiere hacer una resección endoscópica, fundamentalmente es lograr márgenes negativos. Y existe una forma que a mí me gusta en particular, que es una cirugía orientada al sitio de inserción del tumor, donde puedo hacer un debulking o no. A mí me gusta en general realizar debulking en algunas ocasiones solamente, pero sí realizar biopsias rápidas, ¿no es cierto?, que me permitan ver cuáles son mis límites anatómicos de tejido sano y luego una disección subperióstica y resecar hueso cuando sea necesario o esté comprometido. Y así como ver un par de casos más adelante lo hicimos. Por ejemplo, este sarcoma bifenotípico, paciente que en el contexto de una fractura nasal se encontró una lesión de base de cráneo, se tomó una biopsia y el primer concepto que es importante, cuando yo tomo una biopsia inmediatamente cambio cierta anatomía, encuentro inflamación que en el paciente de novo no encontraba. Entonces, para mí es importante lograr límites anatómicos seguros, ¿no es cierto? Márgenes quirúrgicos negativos, obviamente, una amplia resección que me permita llevarme el tumor desde todos sus bordes, con un buen manejo, ¿no es cierto?, arterial, abriendo, por ejemplo, acá el efenoides, abriendo el maxilar. Este está ubicado, ¿no es cierto?, en la base craneal anterior, en el etmoides anterior. Y como vemos, por ejemplo, como comentaba recién, la mucosa nasal se inflama fácilmente. Este paciente tenía una biopsia 2 o 3 semanas antes solamente. Ah, realizando ahora con óptica 45 una disección de toda la base anterior, ¿no es cierto? Localizando las arterias etmoidales anterior, posterior, acá está el maxilar, hacia acá está el efenoide, ¿no es cierto? Los senos frontales y dejando y fresando previamente la base del cráneo, dejando la dura expuesta y con olfatoría que esté con márgenes negativos para quedar tranquilo que la resección fue completa. En otros accesos endoscópicos, como esta adenocarcinoma papilar, ¿no es cierto?, con un gran tumor, con compromiso hasta la base cráneo, hicimos un acceso endoscópico solo, ¿no es cierto?, con un buen resultado, estos 3 meses después de la cirugía y post-radioterapia. El paciente está en seguimiento ya 2 años sin recidivas ni recurrencia. O accesos endoscópicos puros, como este neuroblastoma, ¿no es cierto?, que por suerte era solamente del lado izquierdo, donde vemos el tumor, ¿no es cierto? Vamos a intentar buscar el attachment, vamos a hacernos espacio por el lado contralateral, dado que es unilateral, y tomamos márgenes para ver que el tabique esté indemne,
hacemos un flap que ojalá sea amplio, hasta el piso de la fosa nasal y hasta la unión septocolumelar. Resecamos los cornetes medios, ¿no es cierto?, para poder tener más espacio y que además nos va a servir tanto para la cirugía como para los controles postoperatorios. Vamos a adelantar un poquitito. Abrimos en general desde maxilar a maxilar. Terminamos de tallar el flap nasoseptal. Y empezamos a llevar, ¿no es cierto?, la mucosa desde todos los márgenes de inserción. Desde el esfenoides lo abrimos ampliamente. Y, por el lado, y finalmente llego al lado del tumor, al lado, ¿no es cierto?, izquierdo, intentando realizar unos márgenes amplios negativos, dado que tengo que hacer una gran septectomía posterior. A mí no me importa comerme toda esa mucosa, porque el olfato, obviamente, en un tumor de la fibra olfatoria va a estar comprometido por el tumor, por la resección y o por la radioterapia que después podamos usar, con una antrostomía maxilar y intentando generar todos mis márgenes negativos para poder hacer un debulking del tumor. Y finalmente, después del draft 3, ir a fresar la base de cráneo, tomar biopsias rápidas, ¿no es cierto?, la fibra olfatoria y la dura, para poder dejar la resección completa del tumor. Y en este caso, control vascular, cerrar con un flap nasoseptal, que donde quedó amplio, quedó todo bien cerrado, intentando reconstrucción en multicapa. Nosotros en general tenemos la política, sobre todo de estos pacientes donde intentamos accesos endoscópicos únicos en principio, hacer una resonancia nuclear magnética precoz, antes de las 24 horas, donde el radiólogo entrenado nos puede decir cuáles son los cambios inflamatorios que hasta el flap, y podemos ver si existió algún remanente tumoral para poder acceder inmediatamente en caso de que por suerte no ha sido necesario. Siempre le pregunto para nosotros, ¿y qué pasa con la órbita? ¿No es cierto? Existen un montón de metaanálisis y como mostraron los doctores recientemente, es un tema de discusión, ¿no es cierto? Pero en general nosotros sabemos que la dura y el periósteo de la órbita son barreras anatómicas propias para la diseminación de los tumores, ¿no es cierto? Que el compromiso de la dura del cerebro o de los tejidos blandos de la órbita es un factor negativo en cuanto al outcome oncológico y funcional. Y ahí viene la duda, ¿qué hago? ¿Preservo la órbita versus el control local versus la sobrevida del paciente, ¿no es cierto? Y debo poner en la balanza la pérdida de un ojo con el impacto cosmético y psicológico que significa, versus también dejar a veces un ojo doloroso, con diplopia o con baja visión después de la radioterapia. En general, en alguna revisión sistemática de un grupo importante de otorrinos, ¿no es cierto?, publicada el año pasado, en cuanto a las indicaciones de exenteración y sobrevida a 5 años, primero se vio que las indicaciones para sacar la órbita eran muy dispares, pero lo más importante es que la sobrevida a 5 años, ¿no es cierto?, con o sin evisceración o preservación de la órbita, no es muy diferente, ¿ya? Y probablemente cuando hay un compromiso del ápex orbitario es cuando efectivamente la exanteración está indicada. Cuando hay compromisos un poco menores, siempre está en la duda si sacarlo o no sacarlo, intentando obviamente mantener los principios de una resección con márgenes negativos e ir más allá de una línea celular con un principio oncológico. Es así como, por ejemplo, en esta paciente con un carcinoma adenoide quístico de alto grado, nosotros vimos que el compromiso de la periórbita nos parecía importante, había pasado a la periórbita, a nuestro parecer, no tengo la resonancia acá, estaba llegando la grasa y comprimiendo los músculos, hicimos un acceso, ¿no es cierto?, un bicoronal y luego un acceso endoscópico. Ya por el acceso bicoronal vimos que el tumor tenía un buen plano de disección y que lo comprobamos después, cuando empezamos a sacar el tumor adenoide quístico por la nariz, donde vimos que la papiracia estaba respetada y vemos como la papiracia está limpia de tumor, pudimos hacer un manejo de las etmoidales posteriores, ¿no es cierto? Y preservamos el ojo a pesar de que pensamos en hacer una exanteración, donde quedamos con la duda, obviamente con nuestra resonancia precoz a las 24 horas vimos que, y comparado con la resonancia previa a la cirugía, no existía ningún remanente del tumor. Entonces acá combinamos un acceso abierto, ¿no es cierto?, una creectomía, con un acceso endoscópico. En este caso, en cambio, un carcinoma neuroendocrino, un paciente con exoftalmo, proptosis, ¿no es cierto?, con un gran tumor con invasión del intracráneo, donde hicimos un acceso abierto, ¿no es cierto?, más una exanteración, y luego, por vía endoscópica, terminamos de resecar la parte nasal. Resonancia 3 meses, sin signos de diseminación ni remanente. El paciente que hubo un defecto que estamos en planes de mejorarlo, obviamente, con algún tipo de prótesis.
Y finalmente, el tratamiento paliativo. Lo pongo como tratamiento porque nosotros hablamos mucho de los cuidados paliativos. Cuidados paliativos en el sentido de un paciente que queda un poco olvidado del tratamiento y creemos que el tratamiento debe ser paliativo, preocupándonos de la vía aérea, del control del sangrado en caso que exista obviamente, de descomprimir estructuras vasculares, o neurovasculares más bien dicho, y del manejo del dolor. O sea, debemos darle un tratamiento a todo paciente hasta sus últimos momentos obviamente. Y cuando hablamos de reconstrucción, para finalizar, debemos pensar cuando planificamos nuestro tratamiento quirúrgico que debemos hacer una reconstrucción que sea suficientemente firme para prevenir, ¿no es cierto?, el riesgo de fístula, de meningitis y resistir obviamente una radioterapia que puede venir después. Debo pensar si este tejido ya fue irradiado porque va a tener un tejido local que van a ser de peor calidad, si es que existen, ¿no es cierto? Y dentro de esto, obviamente, el armamentario depende un poco de la experiencia, el tumor, la implantación, el tamaño, pero desde los injertos libres, el flap nasoseptal, como vimos en algunos de los videos, algunos flaps de pericráneo, flap de pared lateral nasal, o algunos flaps microvascularizados regionales cuando tenemos grandes defectos y no tenemos con qué reconstruirlo, que obviamente son mucho mejores en cuanto a tener un tejido vascularizado, tapan un montón el defecto, son gruesos, son grandes, son firmes, pero requiere una cirugía, entre comillas, adicional, que a veces no es tan fácil. Como conclusiones de esta charla, ¿no es cierto? Para nosotros es importante el concepto del trabajo en equipo y el cambio de paradigmas para los otorrinos, para los neurocirujanos y para este trabajo en equipo en comités oncológicos. El estudio de imagen es fundamental, ¿no es cierto?, para el diagnóstico y también para el manejo o para la planificación del manejo. La biopsia precoz es fundamental y tenemos que saber que en este caso es fundamental un correcto diagnóstico histológico e inmunohistoquímico. Tenemos que evitar cirugías incompletas. La cirugía incompleta le baja el pronóstico del paciente a la mitad. Debemos realizar a cada paciente un cuidado multimodalidad, ¿no es cierto?, y que esté orientado en la histología específica del paciente. Y obviamente debemos, sobre todo en países como el nuestro, que son países pequeños, tener centros de referencia en que podamos aglutinar a estos pacientes para lograr la experiencia y redes internacionales como estos cursos que estamos realizando, como visitas que hemos realizado años anteriores también en MD Anderson u otros centros, son fundamentales para nuestro aprendizaje y poder, como puse en la primera diapositiva, a través de la experiencia de centros como el MD Anderson, tener el conocimiento para que nosotros podamos desarrollarlo con nuestros pacientes. Muchas gracias.